nombre es Daniel Bail, soy jefe del servicio de oculoplástica del Hospital de Clínicas hace 30 años y voy a desarrollar el tema clínica y manejo de los tumores orbitarios. En los tumores orbitarios, las cosas importantes para hacer una historia clínica son la edad del paciente, ya que hay tumores típicos en los niños y típicos tumores en los adultos, y especialmente la evolución, si el tumor tardó 2 meses, si el tumor tardó 6 meses o si el tumor tardó 2 años. Generalmente, cuando es más de un año, es una posibilidad de una benignidad, y cuando es menos, de una malignidad, lo que no quiere decir que 11 meses o 13 meses sea un elemento importante. La localización de la lesión es importante porque puede comprometer a un músculo, o puede comprometer a la glándula lagrimal, o puede comprometer distintas cosas, pero lo importante es la anatomía patológica. Es la única verdad que uno tiene después de ver un paciente y de ver una imagen. Los dos estudios más importantes son la clínica y las imágenes. Las imágenes son especialmente la tomografía y la resonancia magnética, y la ecografía es una buena colaboración. Pero la clínica es un elemento fundamental por el cual ustedes se van a servir y lo van a acompañar por la tomografía, por la resonancia y eventualmente por la ecografía. Cuando el paciente entra al consultorio, uno tiene muchas cosas para ver. En el primer caso, arriba podemos ver una niña con una joven con una retracción palpebral muy suave, que es el 90% de estas retracciones son por Graves. O podemos ver un angioma capilar clásico de un niño muy pequeñito, o una neurofibromatosis plexiforme en un Recklinghausen en el otro caso, o en los casos de abajo, los dos señores de abajo comprometidos por tumores de los senos paranasales, que son muy invasivos a la órbita y muy malignos. Y en el último caso, un señor con un vaso celular de 7 años, que es el único tumor maligno que crece en mucho tiempo. Cuando vamos a evaluar la patología orbitaria, el elemento fundamental es la proptosis. ¿Qué quiere decir la proptosis? Como podemos ver en este lado, el tumor está en la glándula lagrimal y entonces empuja el ojo levemente para abajo. Cuando el tumor es bien retroocular, el ojo se va directamente para adelante. En este caso se llama proptosis con desplazamiento, y en este caso se llama proptosis axil o axial. Este es el exoftalmómetro de Hertel, de lo cual hay varios tipos, con el cual uno puede medir cuántos milímetros está más afuera un globo ocular de otro. En este caso, el elemento segundo después de la proptosis es la calidad de la motilidad ocular. La calidad de la motilidad ocular, en el caso del señor de arriba, se puede ver que con un mucocele frontoetmoidal del lado derecho grande tiene una motilidad excelente, y en el caso de abajo la señora tiene 6 meses de evolución de su patología, lo que es una patología maligna, lo que compromete mucho más rápido los movimientos oculares, porque el tumor no tiene cápsula y se prende inmediatamente a la vaina del músculo, que no existe con un tumor benigno que tiene una buena cápsula. La evaluación ocular tiene que ver especialmente, que conocen todos ustedes muy bien, tiene que ver especialmente con problemas de nervio óptico. Difícil que sean problemas de globo ocular, pero cualquier problema de nervio óptico está alterada la agudeza visual, los reflejos, el fondo de ojo, la perimetría, si quieren también agregar la visión de los colores. Y siempre hay que hacer una evaluación general, aunque seamos oftalmólogos, hay que preguntar si tiene síntomas otorrinolaringológicos, epistaxis, insuficiencia nasal, alteraciones de la olfacción, donde por supuesto irán a ver al otorrinolaringólogo para que le haga un estudio más profundo, y hoy en día la endoscopía llega muy bien a toda la perimetría orbitaria. Enfermedades sistémicas, porque haya sido operado, porque tengan una enfermedad sistémica, o antecedentes quirúrgicos, muchas veces en los casos de metástasis, por ejemplo una señora que fue operada de un carcinoma de mama hace 10 años. Los tumores
Para hablar de los tumores más frecuentes, vamos a hablar de los tumores vasculares, especialmente el angioma capilar, el linfangioma y el cavernoso. Los otros son más infrecuentes y no los vamos a mencionar, pero para que tengan idea de que hay gran cantidad de tumores orbitarios muy diferentes y uno nunca termina de ver tumores nuevos. Acá se ve un angioma capilar, donde se lo ve que es completamente palpebral, no compromete la ambliopía, que es lo que indica el tratamiento inmediato de los tumores. El chico haciendo un Valsalva con el cual la proptosis crece y ven que el tumor, aunque sea un angioma capilar, ya tiene parte de compromiso orbitario, es un tumor benigno y que responde muy bien a beta bloqueantes. Acá tenemos los distintos tipos de caracterización, pero la más importante de todo es la terapia cardiológica. Acá lo que podemos ver es un linfangioma, que es un tumor que está un poco más grande, son los niños, son niños ya jóvenes, y muchas veces no se terminan de resecar nunca, ni se van nunca. Son tumores muy difíciles de operar, a pesar de que sean tumores benignos, tienen muy mala delimitación y es muy fácil lesionar zonas nobles. Acá lo podemos ver en las imágenes, en una tomografía de frente, en una resonancia donde podemos ver que acá en la tomografía está el tumor y acá podemos ver los dos músculos. Y también la ecografía que muestra una calidad poliquística, lo mismo que vemos en estas últimas dos resonancias magnéticas. El hemangioma cavernoso es el tumor benigno más común del adulto, es un tumor muy frecuente, de lento crecimiento, una posición retroocular, una proptosis axil y puede aumentar con el embarazo. Es un tumor muy fácil de disecar debido a que tiene una muy buena cápsula y es muy fácil encontrar un plano de clivaje. Acá podemos ver a una señora, tiene una proptosis axil, tiene una excelente motilidad, pero el tumor ha comprometido el nervio óptico, lo ha apretado y al apretar el nervio óptico con el tiempo se compromete y la señora tiene una maurosis completa por una atrofia de papila. Acá podemos ver lo que es un hemangioma cavernoso, una tomografía computada más o menos bien delimitada, pero lo vemos blanco en la resonancia magnética porque está lleno de líquido. La resonancia magnética actúa sobre las cosas líquidas, sobre la orina, sobre el agua, sobre el quiste seroso, sobre el líquido cefalorraquídeo o todo lo que tenga sangre. Entonces ya nos permite separar un poco las cosas de un lado del otro. El Recklinghausen es una enfermedad que ocurre con cierta frecuencia en la órbita, que por supuesto es una enfermedad sistémica de los niños, a veces más sencilla y a veces bastante compleja, a veces se pueden hacer reconstrucciones y a veces no se pueden hacer. Pero acá vemos un señor donde vemos que tiene una gran proptosis, el ojo está completamente luxado de la órbita, pero acá está el globo ocular y el neurofibroma es esto que tiene acá. Sin embargo, tratamos de colocar el globo en su lugar y se coloca perfectamente y es una proptosis pulsátil, que uno le pone un estetoscopio y siente la pulsación del mismo. Bueno, acá podemos ver distintos tipos, pero en este caso es el caso del señor donde no hay pared posterior de la órbita. La pared posterior de la órbita falta por una anomalía congénita que tiene esta enfermedad, no porque el neurofibroma se haya comido la parte del hueso. Y en una resonancia vemos cosas más blandas donde vemos perfectamente el neurofibroma y el lóbulo temporal metiéndose en la órbita, que es lo que le produce la proptosis o la luxación del globo. Esta la sacamos. Okay. Toda la que dice ya. Bueno, los tumores del nervio óptico hay varios tumores, pero es típico los gliomas en los niños y los meningiomas en los adultos. El problema de los niños es que es difícil poder evaluar la agudeza visual o la calidad visual cuando son pequeños, cosa que es mucho más fácil hacer con los meningiomas en los adultos, especialmente con perimetría. Lenta evolución, proptosis leve y muchas veces están acompañados de Recklinghausen, especialmente cuando son casos bilaterales. Acá vemos el engrosamiento de dos nervios ópticos, que es típico de un Recklinghausen, en una tomografía y en una resonancia magnética, en un corte axial horizontal o en un corte
frontal o vertical. El tumor del nervio óptico del adulto es el meningioma, también es de lenta evolución y se puede seguir con perimetría. La perimetría realmente es más sensible que la resonancia magnética, hablando del crecimiento del mismo. Una alteración camplimétrica está hablando de que el meningioma está haciendo alguna lesión sobre el nervio óptico que debemos tratar. Los tumores del nervio óptico, cuando crecen lentamente, suelen dar atrofias, y cuando suelen crecer rápidamente, lo que es más infrecuente, producen edema de papila, y abajo podemos ver la campimetría, un elemento fundamental para la evaluación de las patologías. Acá podemos ver el meningioma. Fíjense que este es el nervio óptico y esto es la hiperplasia meningia. El meningioma es una hiperplasia meningia. Acá la podemos ver en una tomografía o en una resonancia magnética ocupando el nervio óptico, pero es bueno que veamos un corte coronal para estar seguro de que estamos justo en el nervio óptico, ni arriba ni abajo. El tumor inflamatorio es una patología bastante frecuente. Es un tumor inflamatorio, pero en realidad es verdaderamente un tumor inflamatorio que produce todo este tipo de cosas y es muy similar al linfoma, hasta podríamos decir que tiene algún parentesco. Es el pseudotumor inflamatorio clásico, alteraciones de la motilidad, ojo rojo, probablemente una rápida evolución, en los dos lados igual, el tumor está arriba, compromete el recto, el elevador y el recto superior, compromete la glándula lagrimal, no permite mover bien los músculos como le ocurre a los tumores malignos. Pero este paciente en 3 o 4 días de corticoide va a desaparecer su problema completamente. El pseudotumor puede comprometer o el músculo y hacer una miositis, la glándula lagrimal hacer una dacroedenitis, las vainas hacer una perineuritis, la esclera, o estar difuso en la órbita, como ocurre muchas veces. Acá podemos ver un pseudotumor, un músculo normal recto externo, un músculo recto externo engrosado, donde está engrosado el cuerpo del músculo y la vaina, y un cuerpo del músculo engrosado donde no está engrosada la vaina. Esto es un músculo normal, esto es un músculo de un pseudotumor que tiene comprometido el tendón, y este es un músculo de Graves, el más frecuente, que no tiene comprometido el tendón. Un pseudotumor inflamatorio de la glándula lagrimal es el tumor más frecuente que hay en la glándula lagrimal, o un pseudotumor del recto interno, en la cual está comprometido, y vemos también que están comprometidos los tendones. No tiene ningún otro músculo engrosado como podría tener el Graves, ni tiene estudios de Graves completamente normales. Acá lo que podemos ver es un pseudotumor inflamatorio y un Graves en una ecografía, con el pseudotumor con una baja reflectividad, porque hay células muy compactas y pocas interfaces, y en el engrosamiento producido por el Graves hay una alta y variable reflectividad por la cantidad de interfaces, los linfoplasmocitarios, los mucopolisacáridos y demás elementos. Acá podemos ver otro pseudotumor inflamatorio en el piso de la órbita, probablemente comprometiendo el recto inferior, también con un bastante blanco de la resonancia magnética por el edema que suele tener el pseudotumor inflamatorio. Y en algunos casos podemos mostrar pseudotumores inflamatorios bilaterales. Y también vamos a hablar de la bilateralidad de la patología orbitaria, porque puede ocurrir también en linfomas, de los cuales hay muchos tipos, puede ocurrir también en plasmocitomas y en algún otro tipo de tumor. Pero recuerden siempre que la causa más común de bilateralidad es el Graves. Corticoides, radioterapia, y los corticoides se pueden dar con pulsos o no. Y los tumores de la glándula lagrimal, que tenemos el adenoma, que también crece, están todos en la glándula lagrimal, crecen más de un año, no compromete la motilidad, es un tumor bien encapsulado que no compromete el músculo, pero tiene la posibilidad de malignizarse frente a biopsias. Acá tenemos una resonancia donde vemos una zona muy heterogénea, ya que se llama pleomórfico, pero está bastante bien delimitado. Pero si nosotros queremos ver bien el compromiso óseo que puede tener una lesión de la glándula lagrimal, lo que casi nos confirma un adenocarcinoma, debemos hacer una tomografía computada, porque en la resonancia no vemos el hueso.
Acá podemos ver un tumor muy bien delimitado, que es un adenoma con las paredes laterales de la órbita en perfecto estado. Los tumores de la glándula lagrimal deben hacer una resección quirúrgica con una orbitotomía, especialmente para no dejar ningún resto que se puede malignizar, y en general conviene ni biopsiar ni punzar. Los tumores de la glándula lagrimal es el adenocarcinoma, que es un tumor realmente muy maligno y que recidiva generalmente en la órbita. Son sumamente malignos, crecen en pocos meses, alteran la motilidad y comprometen la pared ósea, produciendo alguna reabsorción de su parte. Como podemos ver acá, en la pared lateral está completamente comida, el tumor tiene mala delimitación y en este caso también el tumor es muy grande y acá vemos una erosión ósea, lo que está hablando prácticamente de un adenocarcinoma que debemos biopsiar inmediatamente. El rhabdomyosarcoma es el tumor maligno más frecuente de los niños, que no tiene compromiso sistémico porque es orbitario, es primariamente orbitario. Tiene una rápida evolución, crece en días y crece en semanas. Por eso siempre que veamos una celulitis, porque también tienen signos inflamatorios, debemos descartar que no sea un tumor y ante la mínima duda de un rhabdomyosarcoma hay que hacer rápidamente una biopsia. Acá lo tenemos con signos inflamatorios, pero vamos a ver que también es palpable la tumoración. Los tres son rhabdomyosarcomas. Fíjense que en las imágenes, tanto en la resonancia, en un corte de perfil o en un corte axial, a veces están bastante bien delimitadas, pero el crecimiento y la clínica nos deben dar el dato. El rhabdomyosarcoma tiene aproximadamente un 80% de sobrevida en 10 años. Por eso, el tratamiento con radio y quimioterapia, o en algunos lugares solo con quimioterapia, suele dar una sobrevida muy buena al paciente. Por eso, cuanto antes sea la biopsia y antes sea el tratamiento, antes nosotros vamos a poder encaminar su recuperación. Los tumores orbitarios, en conclusión, los benignos deben ser o controlados, por ejemplo, como el caso de un meningioma o el caso de un angioma, que deben ser operados en la medida de que el paciente lo quiera o que empiece a comprometerse la calidad visual. Hay que hacer una resección quirúrgica del tumor y en los tumores malignos hay que hacer biopsia. Entre cualquier duda, biopsia, con eso van a evitar tener cualquier problema con los tratamientos. Abordajes hay muchos a la órbita y los van a conocer con el tiempo, y hay gran cantidad y muy variables, pero bueno, me parece que los iremos viendo en las próximas clases. Los abordajes de los tumores orbitarios, los benignos, son, como repetí, son resecciones, y los tumores malignos o inflamatorios deben ser biopsiados. Siempre los tumores inflamatorios y la sospecha del pseudotumor debe ser tratado. La evaluación clínica se hará con imágenes pre o post quirúrgicas.